Hola a todos y a todas, os saludo en nombre de todos mis compañeros de Estudio de las Artes. Hemos querido hacer este trabajo para daros nuestra visión más personal, más íntima de esta exposición que ha montado el Museo del Prado, de este reencuentro y del reencuentro que hemos vivido nosotros con el museo, que ha sido realmente emocionante. El museo ha hecho un esfuerzo tremendo, se han reubicado casi 200 obras y además, como dice el museo, ha habido un intento de evocar esos momentos en los que abría sus puertas hace 200 años. Se han puesto por primera vez en la misma sala, hablando de tú a tú, obras que jamás habían estado unidas, con lo cual es muy interesante. En esta especie de guía, de audioguía que hemos hecho para vosotros, hemos intentado dar nuestra visión particular de la exposición, con lo cual, bueno, pues igual hay ciertas ausencias de obras que se consideran obras muy importantes o obras maestras, pero quizás en algunos ámbitos hemos querido ir por otro lado. Veréis que la numeración que hemos hecho de las salas difiere de la numeración que tiene habitualmente el Museo del Prado, pero si os descargáis el plano que tiene el museo, pues veréis que ellos también han denominado a cada uno de los ámbitos, de los ambientes, con una numeración diferente. Todo se vertebra en torno a la gran galería central y a las salas adyacentes. Espero que os guste, esperamos que os guste esta visión que tenemos nosotros, los profesores de Estudio de las Artes, sobre esta exposición del reencuentro en el Museo del Prado. Accedemos al museo por la Puerta de Goya. Este acceso da a parar a una gran rotonda y en el centro de esta rotonda tenemos una de las esculturas más importantes del museo, Carlos V y el Furor. En 1549, Carlos V encargó a Leone Leoni, en Bruselas, un conjunto de estatuas de él y de su fallecida esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. De este conjunto, la pieza más emblemática es la que se nos presenta en este momento, por su ambición artística y conceptual. Fue la primera escultura monumental de Leoni y la que, en sus propias palabras, debería procurarle fama. El proyecto inicial realmente debería presentar a un Carlos V desnudo como si fuese un dios derrotando una provincia enemiga. Muy probablemente por la cercanía de la batalla de Mühlberg, esa provincia sería Alemania. Un par de años después de iniciar el proyecto, decidió cambiar el significado de la escultura, sustituir esa provincia derrotada por la alegoría del furor, que más adelante explicaremos qué es y qué significa. No fue el único capricho que se añadió a el proyecto original. Un poco después, añadió otro nuevo capricho, dotar a la escultura de una armadura que se pudiera poner o quitar a voluntad. Un artificio sin precedentes en la escultura hasta ese momento, y que permitía combinar dos tradiciones artísticas: el retrato armado de origen helenístico, adoptado por Roma y símbolo también del militar cristiano, que es cuando lleva la armadura, y cuando va desnudo está representando a un dios o a la figura del emperador romano clásica. La obra presenta un notable detallismo y perfección técnica. Fijaos en las manos, fijaos en los tendones, las venas, las uñas. Es una auténtica maravilla. Las estatuas conmemorativas con piezas desmontables fueron muy escasas durante el Renacimiento.
debido a lo complejo de su construcción y montaje. Los rostros de los dos personajes presentan gran exactitud anatómica, mientras que los cuerpos desnudos son más idealizados. La actitud impasible y serena del emperador contrasta con el cuerpo retorcido y angustiado del furor. Realmente, si os dais cuenta, la forma que está retorcido el furor, la expresión dramática de su cara, pues podemos considerarlo un anticipo de lo que va a ser la escultura barroca. Pero, ¿qué es el furor? El furor, aquí representado por ese esclavo que está siendo maltratado por Carlos V, representa la impaciencia y la precipitación a la hora de ejercer el poder. Esta impaciencia y esta precipitación conllevan o llevan a cometer errores, y Carlos V no quería cometerlos. La estatua ha estado ubicada en muchos sitios, empezando por el Real Alcázar, continuando por el Palacio de Aranjuez, los Jardines del Retiro, el Palacio de Buenavista en época de Manuel Godoy. En 1811 José I Bonaparte decide que sea propiedad del pueblo y se instala en una fuente en la plaza de Santa Ana. A finales del siglo XIX se manda al Alcázar de Toledo y tras la Guerra Civil Española pasa a formar parte de las colecciones del Museo del Prado. ¿Por qué hemos seleccionado esta obra para nuestra guía? Bueno, porque de Pascuas a Ramos, esta escultura se le quita la armadura y se nos presenta a Carlos V realmente como fue el proyecto original de Leone Leoni. Y este es un momento perfecto para poder contemplar este proyecto inicial. Llegamos a una nueva sala. Según el plano de la exposición, es la zona 1. Según el plano histórico del museo, es la sala 24. En esta sala, a mano derecha nos vamos a encontrar la Anunciación de Fray Angelico y a mano izquierda el Descendimiento de Van der Weyden. Bueno, estas dos obras son dos obras que están dialogando entre sí. La composición y la estructuración de esta exposición también se basa en ese juego. No solo es el reencuentro del museo con nosotros, sus visitantes, sino el reencuentro y el diálogo de muchas obras entre sí, entre ellas estas dos. Hay que tener en cuenta que estas dos obras son de una importancia capital para entender la evolución de la historia del arte, porque son dos obras de transición. Tenemos la Anunciación de Fra Angelico, esa transición del gótico internacional a la pintura renacentista italiana, y lo mismo ocurre con la pintura del Descendimiento de Van der Weyden, donde la encuadramos dentro de los primitivos flamencos y esas primeras experimentaciones hacia las perspectivas, el uso de una nueva técnica pictórica como es el óleo, que produce los colores tan vivos y esas veladuras que van a ser tan características de esta escuela. Tienen muchas cosas en común y también tienen muchas cosas que las separan, sobre todo por ese momento que están viviendo, esa transformación estilística que se está viviendo en las dos o en estas dos áreas geográficas tan diferentes. Por un lado, tenemos que en común aún siguen desarrollando esa temática gótica, religiosa, ¿no? Por un lado, la Anunciación y por otro lado el Descendimiento, que a su vez dialogan muy bien entre estos dos cuadros, porque la Anunciación es el principio de la vida de Cristo y el Descendimiento es la constatación del final y de la muerte de Cristo. Hay más cosas que van a tener en común estos dos cuadros. Por ejemplo, va a ser la minuciosidad con la que están representados los detalles vegetales, tanto de uno como de otro, haciendo referencia aún a las miniaturas góticas que nos encontramos en las iluminaciones de los códices góticos de esta época.
pero rápidamente también nos damos cuenta de las diferencias tan enormes que hay entre uno y otro. Por ejemplo, el color. Llama la atención los colores vivos y vibrantes de la obra del Descendimiento de Van der Weyden. Mucho tiene que ver también la utilización del óleo, que va a ser una técnica que se va a desarrollar en el norte de Europa y sobre todo estos primitivos flamencos, y que van a ser a partir de aquí donde se va a distribuir o se va a extender al resto de Europa, mientras que Fra Angelico sigue manteniendo la técnica del temple encuadrada al gótico y que produce pues, esos colores no tan vivos. Después también tenemos la composición. Fra Angelico hace una composición muy sobria, muy elegante, estática, mientras que Van der Weyden es una composición sinuosa, expresiva, que además a su vez provoca emoción en el espectador. La perspectiva de Fra Angelico es una perspectiva estudiada, es una perspectiva muy academicista y basada en los estudios de Brunelleschi, mientras que la perspectiva de Van der Weyden es mucho más empírica, mucho más improvisada. Es una perspectiva de figuras justapuestas, pero en ambos casos ya se está experimentando. Cometen errores de perspectivas y si os dais cuenta los espacios muchas veces no encajan entre uno y otro y generan cierta incomodidad al espectador. O la luz, vemos luces muy diferentes, ¿no? En la Anunciación vamos a ver una luz más cercana a lo que va a ser el Renacimiento italiano, es una luz lógica, es una luz racional, mientras que en la obra de Van der Weyden es un juego de claroscuros que genera esa sensación de teatralidad, ¿no?, que compone todo el cuadro. A su vez, la utilización del óleo permite una serie de veladuras o una serie de poder pintar una serie de detalles que generan ciertas transparencias. Quiero que os fijéis en las lágrimas de muchos de los personajes de esta obra. Realmente parecen como gotitas de perlas que brillan y se transparentan hasta la piel del propio personaje de una forma absolutamente magistral. Pasamos de sala y llegamos a la gran galería central del Museo del Prado. En el plano a esta sección de la galería se la ha denominado Zona 2. En esta parte de la galería voy a hacer referencia a 3 cuadros que están puestos al inicio de la galería. Es el autorretrato de Tiziano, el autorretrato de Durero y el Cardenal de Rafael. Se nos presenta por primera vez enfrentados la obra de estos 3 grandes de la historia del arte, que van a ser influencia de los grandes maestros del siglo XVII. Sus vidas a su vez están entrelazadas. Por ejemplo, Durero viaja a Venecia, donde conoce al genio de Giovanni Bellini, que en ese momento es el maestro de Tiziano. Durero aunará la tradición flamenca con el humanismo italiano y será admirado tanto por Tiziano como por Rafael. Su autorretrato podemos considerarlo un tanto propagandístico. Viene a recalcar con su elegancia la elevación del oficio de pintor. Rafael será el gran representante del Alto Renacimiento. Su obra, muchas veces descrita como la síntesis perfecta de la obra de Miguel Ángel y Leonardo, influirá, sobre todo sus retratos, en Tiziano. Podemos ver una semejanza entre el retrato del cardenal de Rafael aquí expuesto y los retratos regios de Tiziano, sobre todo los de Carlos V y los de su esposa Isabel de Portugal. Tiziano vivió muchísimos años, por lo cual va a tener una obra ingente a lo largo de su vida. Su vinculación con la monarquía española nos ha legado una ingente obra de la cual el Prado va a ser su principal valedor. Su retrato
nos muestra a un gran maestro, como un Aristóteles moderno, la intelectualidad personificada, larga barba, tocado con gorra, frente despejada. Como ya hemos comentado, Tiziano embelleció la colección real con varias docenas de obras. Es el Museo del Prado el que atesora más obras de este artista. Grandes pintores que trabajaron para la monarquía española contemplaron la obra de este pintor veneciano y se vieron influenciados por su genio. Por ejemplo, Rubens. En esta misma sala vemos la comparativa de los Adán y Eva de Tiziano y Rubens. Este último copió en algunas de sus estancias en la corte madrileña la obra del veneciano, adoptando como propia la técnica de pincelada suelta de los venecianos. Otro artista influenciado por Tiziano fue Velázquez, sobre todo a la vuelta de su segundo viaje a Italia. Es revelador el uso de la técnica de los borrones venecianos, innovación de Tiziano que adoptó a su estilo, y podemos comparar al final del pasillo central entre la Danae de Tiziano y las lanzas de Velázquez. Tiziano abre y cierra la galería principal, ejemplificando así la importancia del pintor en la colección. Su autorretrato y su Danae es como si fueran la apertura y el cierre de un paréntesis que encierra a lo largo del pasillo central los mejores autores del siglo XVI y XVII, y su influencia directa o indirecta en todos ellos. Pasamos a la siguiente sala. En este caso, según el plano de la exposición, pasamos a la sala de la zona 3. Según el plano tradicional del museo, es la sala 8B. En esta sala, Estudio de las Artes ha querido ver un homenaje al naturalismo barroco. El naturalismo está basado en la imitación perfecta y cruda de la realidad natural. De esta tendencia destaca un aspecto, el llamado tenebrismo, con cierto gusto por el claroscuro. Utilizan una descripción cruda de la realidad sin artificios edulcorantes e idealizados. La belleza de lo feo. El máximo exponente de este naturalismo tenebrista va a ser Caravaggio, del cual tenemos un cuadro, David, vencedor de Goliat. Caravaggio empieza a pintar cuando el Renacimiento llega a su fin. Utiliza técnicas tenebristas que seguramente se acercan más a su personalidad oscura. Parece ser que vio el potencial expresivo de las sombras y buscó inspiración en la vida misma, por fea que ésta pudiese parecer. Sus características formas de pintar fueron, como todo lo revolucionario, en principio no entendido y después imitado. En primer lugar, renuncia a todo tipo de idealismo, representando a profetas y santos como gente real, sirviéndose de modelos de la calle. La polémica fue enorme, santos como mendigos, vírgenes como prostitutas, además vestidos con ropas contemporáneas. Pero el pintor capta perfectamente la fuerza psicológica de sus personajes, resaltando sus rostros con una intensa luz y envolviendo los fondos en tinieblas, como vemos en esta obra. Sin embargo, y pese a las polémicas, o quizás gracias a ellas, sus cuadros comienzan a ser objetos de interés por los coleccionistas, y de repente el naturalismo extremo se convierte en tendencia. Uno de los principales seguidores de Caravaggio va a ser el francés Georges de Latour. Tiene un cuadro en esta sala. El cuadro titulado Ciego tocando la zanfoña. Con este cuadro consigue representar de forma realista la naturaleza desdichada del personaje. Representa de forma magistral la ceguera del músico, pintando los párpados fundidos entre sí y a través de los claroscuros el hundimiento del ojo que acentúa la sensación de ceguera del rostro. Volvemos a esa idea de la belleza de lo feo, la belleza de lo esperpéntico. En esta misma sala
tenemos a otro de los máximos representantes del naturalismo barroco, pero en este caso en España. Este autor es Maíno y se nos presenta dos grandes cuadros que formarían parte del retablo de la iglesia de San Pedro Mártir de Toledo. Estos cuadros son La adoración de los pastores y al que voy a hacer referencia, que es el de la adoración de los Reyes Magos. En este cuadro aúna las dos escuelas del naturalismo barroco. Por un lado, el academicismo de los Carracci, que se ve ejemplificado de manera magistral en la Virgen y en el Niño, y por el otro lado, el naturalismo tenebrista de Caravaggio, representado por el retrato de Baltasar. El gusto por el naturalismo hizo que muchos pintores girasen su gusto y su técnica hacia los bodegones. En este caso, nos vamos a encontrar a uno de los primeros pintores de bodegón de España. En este caso es Sánchez Cotán. Se nos presenta uno de sus cuadros más conocidos, Bodegón de caza, hortalizas y frutas. Dibuja un geométrico hueco pétreo, posiblemente un armario, para conservar los alimentos frescos cuyo fondo negro hace resaltar con fuerza los elementos elegidos. Minuciosamente pintados y poderosamente iluminados por una luz lateral que arroja contundentes sombras. Volvemos a ese juego de claro-oscuros que en cierta forma puede estar anticipando el tenebrismo de Caravaggio. Poco conocida es la faceta de pintor de bodegones de Zurbarán. Se considera obra ejemplar entre los pocos bodegones conservados del pintor extremeño, apreciándose la conjunción magistral del crudo realismo y la ternura por las pequeñas cosas cotidianas. La composición, muy simple, presenta 4 piezas que se alinean sobre un plano, individualizadas, autónomas unas de las otras. Se ha buscado el equilibrio de las formas y tonalidades, apenas hay lugar para la perspectiva o la riqueza cromática. La luz, de estilo tenebrista, intensa, contrastada y dura, hace resaltar vivamente los objetos sobre un fondo oscuro. Luz y color armonizan sin esfuerzo, haciendo protagonista al silencio. Los bodegones españoles del siglo de oro contrastan en su austeridad con los opulentos, casi opresivos, bodegones flamencos de la misma época, como los de Clara Peters, que vamos a ver a continuación. En los Países Bajos, el bodegón vivió una época de esplendor. El naturalismo flamenco dotó al pintor de bodegones de las técnicas pictóricas y compositivas necesarias para elevar este tipo de pintura al mercado internacional de arte. Clara Peters fue una de las máximas exponentes de este tipo de cuadros. En este bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre, la composición fuerza la idea de que cada plato o copa ha sido depositada de forma casual en la mesa, lo que refuerza el carácter realista de la escena, como el pretzel mordido, que parece que alguien lo acaba de depositar. Además, Clara Peters domina el juego de claroscuros para dotar a los objetos que pinta de unas texturas hiperrealistas. Los reflejos en la jarra de peltre, a su vez, ocultan 4 retratos de la pintora.